Vale. Mi nombre es Silas Moncilla, trabajo con MPDL en Canarias. Hablaremos ahora sobre la imagen que se da de los occidentales en general en los medios de comunicación árabes. Ante todo tenemos que saber una cosa, que lo que es medio de comunicación libre e independiente casi no existe en todo el mundo, siempre es imparcial, pero todavía más en el mundo árabe, donde podemos decir que los medios de comunicación están sujetos siempre a los deseos del poder y la orientación política del poder en cada país. Ahora, podemos separar generalmente dos grupos. Los poderes antioccidentales o que tienen enfrentamiento continuo con Occidente, los típicos que harán como Siria, como Libia, etc. Y los pro-occidentales, los poderes pro-occidentales, también como podemos ver el caso de Egipto y otros muchísimos más. Ahora bien, en esos medios de comunicación se trata a Occidente de diferentes maneras. Pues en el primer caso, Occidente es el demonio por definición, es decir, que es el principio y el fin de todos los malos que viven esas sociedades, tanto provocados por sus propios regímenes, por la naturaleza o lo que sea. Todo eso viene de manera u otra de Occidente. Sin embargo, en el otro lado, Occidente, pues o bien no se habla completamente de Occidente o se le ve como un aliado totalmente ideal. Es un ángel, totalmente dormido, que es, el bien de la sociedad. Ahora bien, desde hace como una década empezaron a salir a la luz algunos medios de comunicación, declarados de forma u de otra como independientes. Podemos citar el caso, por ejemplo, de la cadena Al Jazeera o la cadena Al Arabiya, aunque hay muchísimos otros más, por ejemplo el caso del Líbano, donde hay otras cadenas que hablan también de forma más o menos libre e independiente. Ahora bien, ¿qué es lo que se reprocha reprocha Occidente a la Arabia, y qué es lo que se reprocha a otros medios árabes, desde también el mundo árabe? Bien, lo que se reprocha a Al Jazeera es que lo que hace es salir de lo común en esas sociedades. Es decir, no vemos el discurso tradicional que hemos vivido desde la infancia y probablemente nuestros padres lo han vivido de la misma manera, sino que estamos viendo una comparativa real de lo que está pasando en el mundo. Vemos las dos imágenes de forma más clara, que es, una cadena imparcial. Es cierto, es una cadena que tiene que tener su orientación propia, pero tenemos la oportunidad de ver tanto a lo que dice uno como a lo que dice el otro, y juzguemos ahí cada uno con su opinión y con su referencia doctrinales, políticas, religiosas o lo que sea. Ahora podemos también ver el caso de la Arabia, que aunque se declara también independiente, en muchísimos casos es cierto, pero ahí hay la mano de algunos poderes de los países del Golfo que le orientan e intentan crear un equilibrio en ese sentido. Ahora bien, Occidente en esos medios de comunicación es sí una fuente de riesgo y una fuente de peligro para todas esas sociedades, tanto a nivel social como a nivel político y militar. Pero también al mismo momento es un ejemplo a seguir a la hora de intentar conseguir y hacer avanzar a las sociedades árabes. Es decir, que todo el bienestar, toda la democracia, toda la justicia que se vive en ese Occidente, que muchísimos árabes ven como un ejemplo, un ideal de, modo y manera de vivir, ¿cómo podemos conseguirlo? Es decir, que de alguna manera es una autocrítica a los gobiernos y a los poderes locales de impedir a esas sociedades de llegar a ese punto de bienestar. Ahora, si esa crítica o autocrítica, se determina como antioccidental, yo creo personalmente que es, un poco injusto, sino que sí, Occidente es un modelo
que se puede seguir, pero no al todo, y tampoco le podemos rechazar tampoco al todo, sino que se puede ver de una manera donde hay muchísimas más ventajas que, claro, que otros modelos, pero también hay desventajas. Y no, y por ejemplo, en esos medios de comunicación se intenta generalmente separar entre lo que es gobierno o poder político en Occidente y lo que son las sociedades y sobre todo la sociedad civil occidental, donde hay muchísimas organizaciones, muchísimas corrientes que obran para crear unos puentes, unas alianzas con ese mundo árabe. Esto es de manera general. Ahora, si volvemos a, por ejemplo, a los primeros casos que hemos intentado ver, que por ejemplo el caso de los medios de comunicación dominados por poderes anti-occidentales por definición, ¿qué vemos ahí? Vemos a un Occidente que tiene otra justificación normal. Vemos a un Occidente, digamos, como fuente de todo el terror que está viviendo esa zona del mundo. Por ejemplo, el caso de Palestina, el caso de Irak. Esos son casos determinantes que no podemos negar de ninguna manera que sí, la mano de Occidente está ahí. Si pasamos al otro lado, vemos por ejemplo el caso de Egipto y muchísimos otros, como ya hablé de Egipto, voy a seguir con el mismo caso. Vemos también que sí, Occidente es una fuente, digamos, de financiación de muchos proyectos humanitarios, es una fuente, digamos, es un aliado de ayuda y de apoyo al desarrollo, pero yo creo personalmente que eso ahí hay que matizar entre los dos. Es decir, es una fuente, sí, de desarrollo, una fuente de ayuda humanitaria, una fuente, digamos, de crecimiento y sobre todo de inspiración a la libertad y la democratización de las sociedades. Pero también, sin olvidar que también algunos poderes políticos y gobiernos son fuente de esos, digamos, conflictos y todos esos, digamos, problemas que está viviendo la zona y que están perjudicando no solamente a los países donde se vive, sino al crecimiento de toda la zona y condicionan la estabilidad y el bienestar de las sociedades.